Si ya cumpliste 70 años, nunca hagas estas tres cosas. Tengo 70 años y hay tres cosas que dejé de hacer hace tiempo que cambiaron absolutamente todo. Mi salud, mi dinero, mi paz, mi manera de levantarme por las mañanas y de acostarme por las noches. Tres cosas que la mayoría de personas de mi edad siguen haciendo hoy, ahora mismo, sin saber el daño que se están haciendo. No las aprendí en un libro, no me las enseñó ningún médico, aunque luego confirmaría que los médicos lo saben y casi nunca lo dicen. Las aprendí de la manera más cara que existe, pagándolas con años de mi vida, con dinero que perdí y no volví a ver, con relaciones que se rompieron y costó demasiado reconstruir, con noches sin dormir que dejaron su huella en el cuerpo, de formas que ahora el espejo me recuerda sin compasión. Y hoy te las voy a contar todas, pero antes necesito que entiendas algo que me tomó décadas comprender y que ojalá alguien me hubiera dicho cuando tenía 50 años, o 40 o 30. Los 70 no son el principio del final, son el principio de la parte más importante. Son el momento en que por fin tienes suficiente perspectiva para ver con claridad lo que importa y lo que no importa. El problema es que muchos llegamos a este momento con hábitos tan arraigados que ni siquiera los reconocemos como hábitos. Los confundimos con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, y eso los hace peligrosos porque lo que no ves no puedes cambiarlo. Hoy lo vas a ver. Pero antes de que te cuente el tercer error, el que en mi opinión es el más destructivo de todos y el que menos gente reconoce en sí misma, necesito que te quedes hasta el final, porque ese tercer error tiene un nombre que nadie pronuncia en voz alta y una cara que parece completamente inocente, y si te lo digo ahora, sin el contexto que necesita, es probable que pienses que no va contigo. Casi todos pensamos que no va con nosotros y casi todos nos equivocamos. Quédate. Llegaremos ahí. El primer error es el más físico, el más visible y también el más subestimado por las personas que más lo necesitan escuchar. Es la inmovilidad disfrazada de descanso. Déjame explicarte qué significa eso. Cuando llegamos a los 70, algo cambia en la narrativa que nos contamos sobre el movimiento. Durante toda la vida hemos trabajado duro, hemos cargado, hemos construido, hemos corrido de un lado a otro. Y cuando por fin el cuerpo dice basta, cuando las rodillas protestan y la espalda avisa, hacemos lo que parece razonable. Nos sentamos, nos quedamos en casa, descansamos. Y eso, cuando se convierte en hábito, es exactamente lo que acelera el envejecimiento de una manera que ninguna enfermedad puede igualar. Yo lo hice. Hay que ser honesto con uno mismo si quieres que esto sirva de algo. Durante un tiempo después de los 65 me quedé en casa más de lo que debía. La rodilla molestaba, el invierno era largo, la televisión era cómoda y me decía a mí mismo que estaba descansando, que me lo había ganado, que a mi edad era normal. No era descanso, era rendición. Y el cuerpo respondió. No de golpe, que eso sería más fácil de ver, respondió despacio, con una fatiga que llegaba antes, con una rigidez matutina que duraba más, con una mente que costaba más arrancar por las mañanas, con un humor que se ensombrecía sin razón aparente. Lo que yo no sabía entonces y que la ciencia lleva décadas documentando es que el músculo es el órgano más subestimado del cuerpo humano después de los 70. Cada año que no lo trabajas, pierdes entre el 1 y el 2% de masa muscular. No es una estadística abstracta, es la diferencia entre levantarte del suelo tú solo si te caes. Es la diferencia entre tu independencia y depender de alguien para todo. Pero hay algo más, algo que me parece aún más importante. El movimiento no es solo para el cuerpo, es para la mente. Cuando caminas, el cerebro produce BDNF, una proteína que los investigadores llaman el fertilizante del cerebro. Literalmente, una proteína que ayuda a que las neuronas crezcan, se conecten, sobrevivan y que se producen cantidades significativas con tan solo 20 o 30 minutos de caminata al día. No en el gimnasio, no corriendo, caminando, al ritmo que te pida el cuerpo, pero caminando.
La soledad sedentaria, quedarse en casa sin moverse, sin salir, sin ver a gente es, según algunos estudios, más dañina para la salud que fumar 15 cigarrillos al día. 15. Eso no lo dicen los médicos en la consulta, lo dicen los investigadores en los papers que nadie lee. Cuando lo entendí, cambié. Salgo cada mañana, llueva o no, frío o calor, 20 minutos mínimo, a veces más. Y la diferencia en cómo me siento, en cómo pienso, en cómo me enfrento al día, es tan grande que me cuesta imaginar cómo pude pasar tanto tiempo sin hacerlo. El primer error entonces es confundir el descanso con la rendición. Y el antídoto es tan simple y tan gratuito que da vergüenza que nadie nos lo haya explicado antes con esta claridad. Muévete todos los días sin excusas. El segundo error es el que más me costó reconocer, porque tiene que ver con el dinero. Y hablar de dinero a los 70 años duele de una manera específica que solo entienden los que han llegado aquí. El error se llama ignorancia financiera tardía y se disfraza de confianza. Déjame explicarte cómo funciona. A los 70 años, la mayoría de nosotros hemos acumulado algo, una pensión, unos ahorros, quizás la casa propia, quizás algún dinero guardado de años de trabajo, y esa acumulación nos da una sensación de seguridad, que es en muchos casos completamente falsa, porque no es lo mismo tener dinero que saber protegerlo. Y el mundo que nos espera a los 70 está lleno de personas, empresas y situaciones diseñadas específicamente para separarnos de lo que hemos tardado 40 años en construir. Yo cometí un error financiero importante a los 72 años. No voy a dar detalles porque todavía me duele hablar de ello, pero fue consecuencia directa de algo que nunca debía hacer. Confiar sin verificar, firmar sin leer, dejar que alguien que parecía de confianza tomara decisiones que solo yo debía tomar. Una mala decisión financiera a los 70 no tiene la misma capacidad de recuperación que a los 40. A los 40 tienes 20 años por delante para reconstruir. A los 70 el tiempo es diferente, no imposible, pero diferente. Y esa diferencia es la que convierte un error que a otra edad sería un tropiezo en algo que puede cambiar por completo los últimos años de tu vida. Lo que aprendí de esa experiencia, lo que no quisiera que nadie más aprendiera de la misma manera, es esto. Nunca delegues por completo el control de tu dinero en otra persona, ni en familiares, ni en asesores que parecen expertos, ni en instituciones que llevan años existiendo. El control de tus finanzas es tu responsabilidad hasta el último día que puedas ejercerla. Entiende tu pensión, entiende tus ahorros, entiende qué tienes, dónde está y qué pasará con ellos si mañana no puedes tomar decisiones. Esas conversaciones son incómodas. Las familias las evitan, los propios mayores las evitan porque se sienten como conversaciones sobre la muerte. No son conversaciones sobre la muerte, son conversaciones sobre la dignidad, sobre no depender de la generosidad de nadie para vivir como quieres vivir. Y hay algo más en este segundo error que va más allá del dinero en el sentido estricto. El cerebro que no aprende cosas nuevas se apaga. Eso también lo dice la ciencia. Las personas que después de los 70 siguen aprendiendo, siguen enfrentando desafíos nuevos, siguen saliendo de su zona de confort, aunque sea en pequeñas cosas, muestran índices de deterioro cognitivo significativamente menores que las que se quedan dentro de lo que ya conocen. Aprender algo nuevo, cualquier cosa, un idioma, un instrumento, una receta diferente. El funcionamiento de un teléfono que antes te parecía imposible de manejar no es un lujo, es una obligación con tu propio cerebro. Y en términos financieros concretos, aprende a no hacer nada importante cuando alguien te mete prisa. La prisa en las decisiones financieras es siempre una señal de alarma, siempre, sin excepción. El que quiere que decidas rápido es porque sabe que si te das tiempo para pensar, no decidirás como él quiere. Tómate el tiempo, consulta con alguien de confianza y nunca firmes algo que no entiendes completamente. Y llegamos al tercero, el que te prometí al principio, el que la mayoría de personas de 70 años llevan cargando sin reconocerlo, el que tiene cara de principio moral y alma de veneno lento. Se llama rencor y sé lo que estás pensando. Yo no soy rencoroso, yo he perdonado. Eso no va, Mit, escuche un momento más. El rencor no siempre lleva a ese nombre.
A veces se llama distancia, a veces se llama indiferencia, a veces se llama ya no hablo con fulano porque lo que hizo no tiene perdón, a veces se llama con esa persona no quiero saber nada, a veces se llama nunca te he perdonado lo que dijiste aquel día, aunque nunca te lo haya dicho. ¿Te suena alguna de estas formas? Porque a mí me sonaban todas. El rencor es el hábito emocional más destructivo que existe después de los 70, no porque sea moralmente incorrecto, aunque lo sea, sino porque lo pagas con tu cuerpo, literalmente. Los estudios sobre hostilidad crónica, que es como los psicólogos llaman al rencor sostenido en el tiempo, muestran elevaciones consistentes de cortisol, la hormona del estrés y marcadores inflamatorios que están directamente relacionados con el deterioro cardiovascular, el inmunológico y el guardar resentimiento durante años, llevar en el pecho esa piedra que algunos ni siquiera la reconocen como piedra porque ya la sienten tan parte de ellos que confunden su peso con su forma de ser. Eso tiene un coste fisiológico que ningún seguro médico cubre y ningún medicamento puede compensar. Y hay algo más que pesa, especialmente a los 70, el tiempo. A los 30 años, el tiempo parece infinito. Si hay una persona con la que tienes una cuenta pendiente, una conversación que no has tenido, un perdón que no has pedido o no has dado, siempre parece que hay tiempo. Ya habrá una ocasión, ya llegará el momento. A los 70, el tiempo tiene una textura diferente, más real, más densa, y las conversaciones que no has tenido empiezan a pesarte de una manera que antes no podías imaginar. Yo tuve que aprender esto también de la manera dura. Hay alguien en mi vida con quien estuve distanciado durante años, por algo que en su momento me pareció imposible de perdonar y que ahora, con la perspectiva que dan los 70, y la honestidad que te dan los años si te dejas, reconozco que era mucho más complejo de lo que yo quería ver. Y llegó un momento en que el tiempo empezó a apretarme, en que pensé, ¿qué pasa si no hay ocasión? ¿Qué pasa si el momento que siempre posponía no llega? Tuve esa conversación. No fue fácil, no fue perfecta, pero fue necesaria. Y lo que sentí después no fue exactamente alivio, aunque también fue algo más parecido a respirar con los dos pulmones después de años haciéndolo solo con uno. Perdonar no es decirle a alguien que lo que hizo estuvo bien, no es olvidar, no es rendirse. Perdonar es liberarte tú, es dejar de pagar tú el precio de algo que hizo otra persona, es recuperar energía vital que llevas años gastando en mantener vivo un fuego que solo te quema a ti. A los 70, esa energía la necesitas para otras cosas. Quiero darte 5 cosas más antes de terminar, no como consejo abstracto, como lo que son las 5 cosas que yo mismo hago o intento hacer y que han cambiado estos años de una manera que no esperaba. La primera, camina 20 minutos al día aunque no quieras. Especialmente cuando no quieras. La racha de días que llevas haciéndolo vale más que cualquier día concreto en que lo hagas perfecto. La segunda, aprende algo nuevo cada mes. No tiene que ser grande. Puede ser una receta, una palabra en otro idioma, el nombre de una planta, cómo funciona una aplicación que antes te parecía complicada. El cerebro que aprende es el cerebro que vive. La tercera, revisa tu situación financiera con alguien de confianza, no para preocuparte, para saber exactamente dónde estás. El miedo al dinero crece en la oscuridad, la claridad lo reduce. Saber es siempre mejor que no saber. La cuarta, perdona antes de que sea tarde. El momento perfecto no existe. Perdona ahora de la manera que puedas con las palabras que tengas, o perdona para ti solo en silencio si la otra persona no puede o no quiere estar en esa conversación. El perdón no requiere al otro, lo requieres tú. Y la quinta, rodéate de personas que te sumen. Esto parece obvio y no lo es. Hay personas que nos recuerdan constantemente lo viejos que somos, que nos tratan como si ya estuviéramos en el tramo final de algo, que hablan de nosotros en presente, pero piensan en pasado. Aléjate de ellas. Busca personas que te vean como lo que eres, alguien con décadas de experiencia, que todavía tiene mucho que dar y mucho que vivir, porque eso es lo que eres. 70 años
años no es una sentencia, es una perspectiva. Es el momento en que por fin tienes suficiente historia propia para entender lo que importa, suficiente experiencia para dejar de perder tiempo en lo que no importa, suficiente claridad para ver con honestidad qué estás haciendo bien y que llevas demasiado tiempo haciendo mal. Los 3 errores que te he contado hoy, la inmovilidad disfrazada de descanso, la ignorancia financiera, envuelta en confianza y el rencor que se llama a sí mismo principio, los cometí yo, los conozco desde dentro y te los cuento no para que te sientas mal si también los estás cometiendo, sino para que sepas que son cambiables. Todo es cambiable mientras estás aquí y tú estás aquí ahora mismo escuchando esto. Eso ya es suficiente para empezar. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 3 errores reconoces en tu propia vida. No para juzgarte, para que sepas que no estás solo, que este camino lo estamos haciendo juntos a los 70 con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que todavía nos queda por vivir, porque nos queda mucho. Yeah.